Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. De hecho, el día de ayer que estábamos en Tucson, el hermano Osmar, que nos ayuda, o que él ministra para recibir los diezmos y las ofrendas, usó estos versículos, y conforme él estaba hablando, lo estaba acomodando a las finanzas en el reino, y el Señor puso eso en mi corazón con respecto incluso para la comunión, porque cualquier versículo que nos ministre lo podemos emplear para la comunión, y son varios, así que lea conmigo. Marcos capítulo 4, versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Yo me imagino qué vozarrón tenía el Señor Jesucristo para que la multitud, hasta el último que estuviera en esa multitud, pudieran escucharle. Él sentado en la barca, dice en el mar. Y para que una barca esté en el mar, ni modo que estuviera a la orilla, dice en el mar, no dijo a la orilla del mar. Y usted y yo necesitamos ahora micrófonos y demás. Quiere decir que él tenía un vozarrón, o era la obra del Espíritu Santo que causaba que ellos escucharan. Pero bueno, el versículo 3 dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Fue un crecimiento, se fijan, el buen campo comenzó creciendo al 30, luego al 60 y llegó al 100 por uno. Eso es lo que causa un buen campo que recibe la palabra. Usted y yo somos ese campo, nuestro corazón, nuestro espíritu, es ese campo en el cual se siembra la palabra. Váyase ahora al versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted y yo hemos sido expuestos a esta parábola del sembrador por muchos años ya. Se nos ha explicado, hemos aprendido la diferencia entre los campos, hemos aprendido la diferencia entre cada uno de ellos. Pero también tenemos que entender que somos usted y yo los que decidimos qué tipo de campo vamos a hacer. No es Dios el que va a venir a causar que usted y yo seamos un buen campo o que seamos entre los de espinos, de los pedregales, los del junto al camino. Usted y yo decidimos eso, no va a ser Dios. Sin embargo, hay algo común en todos los campos. Cada uno de ellos se les da la palabra, se les enseña la palabra. Si se fija, los que oyen la palabra. Entonces la fe viene por el oír, pero si no se recibe la palabra, no va a haber fruto. Usted y yo decidimos qué tipo de campo vamos a hacer. Si no decide usted, voy a hacer un buen campo, entonces créame que va a ser uno de los otros campos. Yo en lo personal creo que he decidido ser un buen campo y he decidido conforme a la voluntad de Dios. Amén. He decidido que para dar buenos frutos tengo que ser un buen campo. Entonces usted decide. Recibe la palabra, la oye y la recibe, o la oye y luego la olvida porque los afanes de este mundo, porque ya pasó esto, porque ya se desanimó por esta situación, porque ya se desanimó por esto otro, porque ya es demasiado lo que está pasando en su vida, porque es una cosa tras otra, porque esto, porque esto, porque esto. Si usted es de las personas que siempre pone un porque o un pero, no es un buen campo.
Pero si usted dice, no importa lo que esté pasando, yo decido ser un buen campo y cuando recibo la palabra va a entrar en mi corazón y voy a dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. No me voy a desanimar, no voy a caerme, no me voy a tropezar y de quedarme caído. No, al contrario, voy a tomar autoridad sobre la situación, voy a tomar mi lugar en Cristo. Estoy sentada a la diestra del Padre, reinando, hermano. Preste atención a las palabras. Cuando usted lea la Biblia, no nada más la lea como una frase completa, sino que preste atención a cada palabra que se le está diciendo. La Biblia, la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. A veces decimos, es que no escuché la voz de Dios, es que no oigo esto, es que Dios no me dijo, es que esto, es que no oigo la voz de Dios. Hermanos, si usted no pone la palabra de Dios en su corazón, va a ser difícil que usted distinga o discierna la voz de Dios en usted, porque Dios le va a hablar conforme a su palabra. Y entre más usted esté en sintonía con la palabra de Dios, en comunión con el Señor, más va a poder distinguir la voz de Dios en usted y va a poder decir, esto es de Dios, esto no. El Señor me está guiando a que haga esto, el Señor me está diciendo que no. Usted va a saber distinguirlo, pero usted decide ser un buen o un mal campo. No hay de otra. Un buen campo da buen fruto, un mal campo da mal fruto. Yo decido. Amén. Así que decida juntamente conmigo esta mañana ser un buen campo. Ser un campo que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ser un campo que tal vez ahorita está comenzando sus comienzos, usted piensa que son pequeños, pero los comienzos son comienzos. Eventualmente se van a convertir en, oye, ya pasó eso. Su comienzo no se tiene que quedar como el comienzo. Un comienzo puede ser pequeño, pero usted determina su final. Usted determina cómo va a ir en ese transcurso. Y tal vez el transcurso del comienzo a llegar y crecer y madurar y tener una mejor vida y tener una mejor relación con el Señor, tal vez va a ser difícil, porque ahí mismo nos lo dice, los afanes de este siglo, vienen afanes, vienen circunstancias, vienen perturbaciones del diablo, vienen situaciones, vienen adversidades, vienen persecuciones, pero el buen campo las ve más allá de todo eso. Está pasando por ellas, pero no las detienen. Un buen campo es aquel que dice, caen a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega. Están alrededor de mí, pero no controlan mi vida. Están alrededor de mí, pero no me detienen. Porque mi mirada está puesta en lo que Dios ha prometido para mí, que yo estoy capacitado, capacitada divinamente para dar un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y si mi comienzo es del 30, entonces quiere decir que puedo llegar al 60. Pero del 60 tengo la capacidad divina de llegar al 100 por uno. O sea, de estar viviendo constantemente en manifestaciones de las promesas de Dios en mi vida. Y para llegar a ese punto es no darse por vencido. Vengan las circunstancias, las persecuciones, las trabas, las cosas que venga y le ponga el diablo. Usted va a seguir fuerte y firme. Porque su Señor está con usted, porque no se va a dar por vencido, porque usted ha decidido con la ayuda del Espíritu Santo ser un buen campo. Amén. Usted tiene la capacidad, estamos divinamente, diga conmigo, estoy divinamente capacitado para ser un buen campo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora póngale acción a ello. Está aquí, reciba la palabra. No nada más óigala, recíbala en su corazón. Y cuando salga de aquí, empiece a hacer confesiones de la palabra. Empiece a determinarse lo que usted es. Hable lo que dice la Biblia que es usted, lo que usted es. No hable lo que está pasando a su alrededor. Hable lo que dice la Biblia acerca de eso que está pasando a su alrededor. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que nos ha capacitado divinamente. Todos los días yo confieso, Padre, te doy gracias que estoy divinamente capacitada para prosperar. I have God-inspired ideas that produce great wealth. Tengo ideas divinas para producir riquezas, grandes riquezas. Amén. Confiéselo y el Señor le va a empezar a guiar, le va a empezar a decir, le va a decir no gastes en esto es innecesario. Cuando esté a punto de comprar algo, el Señor le va a traer así en su corazón va a restar su atención y le va a hacer que se cuestione, ¿lo necesitas o solamente lo quieres por tenerlo? Y si usted dice, no lo necesito y de momento no es sabio tenerlo, así que
Gracias, Padre, por tu guianza. Y se va a ahorrar mucho dinero. Y entonces va a ver la diferencia. Y va a ver que puede invertir más en cosas que de verdad le van a ser de beneficio para usted. Cuando su boca quiera hablar duda, incredulidad, el Señor va a restar su atención y le va a decir, ¿de verdad quieres hablar eso sobre ti? ¿Eso es lo que tú crees que eres? ¿Un bueno para nada? ¿Que no sabes esto? ¿Que no sirves para esto? ¿O vas a hablar lo que yo dije que soy, que eres en Cristo Jesús? Y usted se va a quedar, es cierto, Padre, tu palabra dice que no importa cómo me sienta, soy más que vencedor. Tu palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener comunión con el Señor, hermanos. No tenemos que hacerlo así todo mega religioso. Es tan práctico hablar con nuestro Padre, pero a veces nos gana la mente, porque la mente está siempre pensando en las circunstancias, en los problemas, en la discusión, en esto, en lo otro, en esto, en lo otro, cuando se puede usar su boca para cambiar sus circunstancias, no para hablar de ellas. Amén. Gloria a Dios. Así que usted decida juntamente conmigo esta mañana ser un buen campo. Un buen campo. Y estudie la palabra. Padre, ¿cómo puedo ser un buen campo? Aquí dice que tengo la capacidad de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabe cómo va a aprender a ser un buen campo? No siendo el tipo de otros campos que están arriba, de los que habla anteriormente al buen campo. Estudia como ellos este tipo de, porque está hablando de personas, espíritus. Este tipo de personas que el Señor los compara con los del junto al camino, los de pedregales, junto a espinos. Fíjese qué es lo que causa que ellos sean ese tipo de campo y no los imite. No sea eso y entonces va a ser un buen campo usted, amén. No deje que la palabra nada más entre y es de corta duración. No, usted dice, yo retengo la palabra, se queda en mí y ahora la actúo y la medito constantemente. Entonces eventualmente va a llegar a ser un buen campo. ¿Amén? Está súper fácil, ahí está. Medítelo. Por falta de tiempo, pero usted puede meditarlo en casa. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios porque nos ha capacitado para ser buenos campos. Hoy en este tiempo usted y yo podemos ver la gloria, la gracia, la misericordia, la bondad, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y nada nos puede detener a menos que usted lo permita. Amén. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos has capacitado divinamente para hacer buenos campos, campos que damos frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Campos, mi Señor, que con nuestro testimonio mostramos que somos tus hijos, que somos creyentes de tu palabra, que hemos creído lo que tú has establecido en tu palabra y que usamos nuestra boca para cambiar circunstancias, no para describirlas. Usamos nuestra boca y la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús para deshacer las obras del enemigo, no para hundirnos aún más hablando de las circunstancias. Gracias porque has puesto a nuestro enemigo por estrado de nuestros pies y a nosotros nos has elevado a un lugar de victoria, a un lugar donde tenemos todo para seguir adelante como más que vencedores por la victoria que tenemos en Cristo. Así que esta mañana participamos de la comunión de los elementos del pacto, esto que representa el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo que fue molido, un cuerpo que fue azotado, lleno de llagas, para que no estemos ahora atados a la enfermedad, para que no estemos atados al temor, para que no estemos atados a ninguna circunstancia adversa, porque nos has puesto en lugar de victoria y creemos que lo recibimos y que somos buenos campos en el nombre de Jesús. Tenemos la victoria en Cristo y la sangre de Jesús nos ha capacitado para estar en este nuevo pacto, hermanos. Medite lo que está, las promesas de Dios para usted en este nuevo pacto. Medite en ello, no medite el problema, no medite las circunstancias. Hermano, entre más medite el problema, más grande le va a aparecer a usted. Y más su mente le va a empezar a decir, tu matrimonio ya no tiene solución, tus hijos no van a venir al Señor, tus hijos se te van a descarriar, ya no vas a poder salir de esto ya no tiene solución, ya ni para qué ores, ya esto, ya lo otro, es puro tiempo perdido de todas maneras, él no cambia, ella no cambia, tu papá no te entiende, tu mamá no te entiende, ellos no te quieren, esto, lo otro. Eso es lo que hace la mente cuando le damos rienda suelta, porque la mente es el campo de batalla del diablo. Pero
Cuando estamos más conscientes de la presencia de Dios en nosotros, contraatacamos esos pensamientos con la palabra de Dios y tomamos autoridad en Cristo. Decimos, no, Satanás, no vas a robar mi casa, no vas a robar mi hogar, no vas a robar mis finanzas, no vas a robarme mis hijos, no vas a quitarme mi gozo, no vas a robar mi matrimonio, no vas a robarme esa relación con mis padres en el nombre de Jesús. Yo sigo adelante, yo soy más que vencedor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando diga en Cristo, visualice a Cristo tomándole a usted de la mano y guiándole por cada paso que tiene que tomar. No estamos solos. Amén. Es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Padre, participamos de esto que representa la sangre de Jesús, que está a nuestro favor. Gracias por esa sangre preciosa derramada para nosotros, por nosotros y en favor de nosotros. Creemos que recibimos los beneficios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Medítela, recíbala, vuélvala a meditar, vuélvala a confesar, vuélvala a actuar. El Señor no le va a dejar a usted avergonzado. Él nos dice que aquel que en Él creyere no será avergonzado. Solamente tenemos que creerle al Señor lo que dice en su palabra y actuarlo. Él nos ama tanto que solamente quiere que de verdad nos acerquemos a Él. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Él se acerca a nosotros, pero que no vive en nosotros. Claro que vive en nosotros. Entonces, si sabemos y estamos conscientes de que está en nosotros, ¿por qué a veces los hijos de Dios viven como si Dios no está en ellos? ¿Sabe por qué? Porque no están conscientes de que Dios está en ellos constantemente. No están conscientes. Pero si usted se mantiene en una conciencia cristocéntrica, créame que su vida va a ser otra. Va a ser mejor y mejor y va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios.